El aplauso, aunque breve, se sintió como un corte limpio en medio del ruido habitual. No fue una ovación, no fue una celebración. Fue una forma de agradecimiento. Algo casi íntimo. Como si la gente en el plató supiera que acababan de ser testigos de algo que no ocurre todos los días. Un periodista que, en lugar de gritar, en lugar de incendiar, eligió hacer lo más difícil de todo en una sociedad saturada de estímulos. Decir la verdad, con serenidad, sin esconderla, pero también sin convertirla en espectáculo. Javier Ruiz permanecía sentado. Apenas bajó la vista un instante para alinear los papeles que había usado durante la intervención. Con la precisión de quien sabe que la forma también es fondo, dobló uno de los documentos, lo deslizó bajo el resto de la carpeta y colocó encima un bolígrafo. Después cruzó las manos, entrelazó los dedos y esperó. Sabía que en ese momento no tenía que llenar el aire con más palabras, porque todo lo esencial ya se había dicho. A su izquierda, la presentadora del programa, una periodista joven pero con experiencia, mantenía una expresión que oscilaba entre el respeto y la admiración. Tenía ante sí a un compañero de profesión que acababa de dar una lección magistral. Pero lo más difícil era que lo había hecho sin levantar la voz, sin sobreactuar, sin el más mínimo gesto de vanidad. Solo con documentos, citas, análisis y pausas bien puestas. Ni un gramo de espectáculo innecesario. Ni un ápice de ego. El plano se abría poco a poco para mostrar al público. Rostros serios, atentos. Nadie miraba el móvil. Nadie hablaba. Era como si, durante esos minutos, se hubiera suspendido el tiempo. Porque en una época donde el juicio se suele hacer antes de conocer los hechos, donde la condena social llega antes que la instrucción judicial, escuchar a alguien desandar todo ese ruido con argumentos era un acontecimiento poco común. En la mesa de sonido, el técnico de realización mantenía la señal abierta. Nadie había dado la orden de cortar. Y era lógico. No se interrumpe algo que, sin quererlo, se ha convertido en una pieza histórica, en una declaración de principios, en una demostración viva de que el periodismo aún puede tener una función que va más allá del clic, del titular tramposo o del falso equilibrio. Puede ser, simplemente, periodismo. Ruiz, mientras tanto, aguardaba, pero no estaba esperando una respuesta. Sabía que su papel era precisamente ese, decirlo y apartarse. Mostrar, no empujar. Exponer, no influir. Y por eso su gesto era calmo. Por eso su postura no cambiaba. No necesitaba reafirmarse en nada. Porque el valor de lo que había dicho no estaba en él. Estaba en los documentos. En las palabras del Supremo. En el contraste entre el relato que se había vendido durante meses y la realidad fría, seria, contundente de un auto judicial que había devuelto la dignidad institucional a quienes habían sido injustamente señalados. En ese ambiente contenido, alguien en el plató bajó la cabeza, se ajustó las gafas y tomó notas en un cuaderno. Era uno de los analistas invitados al debate posterior, y aunque no le tocaba hablar todavía, sabía que tendría que medir mucho sus palabras. Porque lo que acababa de pasar no era una simple introducción a una tertulia más. Era un antes y un después. Desde control, por fin, una voz se coló por el pinganillo. Había que seguir. Había que volver al ritmo habitual. A la escaleta. A las preguntas. Pero también sabían que cualquier cosa que viniera después, por muy relevante que fuera, ya no tendría el mismo peso. Porque ese momento, ese bloque, esa intervención, era el núcleo. El resto sería análisis, opiniones, sí. Pero lo importante ya había quedado dicho. La presentadora, con profesionalidad, retomó el control de la emisión. Con voz firme y una sonrisa casi imperceptible, agradeció la intervención. Gracias, Javier. Por la claridad. Por el trabajo. Y por recordarnos que aún hay otra forma de hacer esto. Fue todo lo que dijo.
Y bastó. Ruiz asintió. Apenas un gesto con la cabeza. No añadió nada. No era necesario. Lo suyo no era un papel protagónico. Era el de quien entrega una verdad y se retira para que los demás la examinen. Una actitud que, en un medio acostumbrado al histrionismo, sonaba a revolución. Y sin embargo, fuera del plató, el mundo seguía girando. Las notificaciones seguían llegando. En los móviles de miles de personas, los fragmentos de vídeo empezaban a compartirse, acompañados de frases como «Esto sí es periodismo», «Gracias por explicar lo que nadie quería explicar» o simplemente «Hay esperanza». Los grupos de WhatsApp políticos servían. Algunos diputados del Congreso reenviaban el vídeo. Otros, periodistas, lo utilizaban para completar sus propios análisis. En las redacciones, comenzaba la carrera por conseguir reacciones oficiales al fallo del Supremo. Pero lo que realmente marcaba el ritmo de la jornada no era el texto judicial en sí, sino cómo había sido expuesto. Y eso tenía nombre y apellidos: Javier Ruiz. Las redes sociales, para variar, no estaban divididas. Incluso entre usuarios de ideologías distintas, se repetía un mismo mensaje: se puede discrepar de todo, menos de los hechos. Y eso es precisamente lo que Ruiz había traído a la conversación: hechos. Verificados. Contrastados. Indiscutibles. Y mientras el programa seguía, con su mesa de debate, sus preguntas cruzadas y su inevitable ruido, había algo que ya no se podía borrar. Durante unos minutos, en medio de una televisión comercial, alguien había dicho la verdad. Con documentos. Con pausa. Con convicción. Si tú también crees que el análisis riguroso, el periodismo serio y la verdad contada sin filtros ni ruido son más necesarios que nunca, no lo dudes. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no buscamos cliques fáciles ni debates vacíos. Aquí entendemos antes de opinar. Las luces del despacho estaban encendidas, pero nadie hablaba. Ni siquiera los más cercanos a Ayuso sabían con precisión qué decirle. En el centro de la mesa de reuniones, el auto de Hurtado reposaba abierto en una página marcada con subrayados rojos y verdes. Un asesor lo había impreso en papel grueso, como si la textura del documento pudiera cambiar el impacto de lo que contenía. Pero ahí estaba, una página tras otra, con frases como puñales, falta de diligencia política prolongada, uso instrumental de la excepcionalidad, responsabilidad política directa aunque no penal. Apenas 5 metros más allá, en el sofá junto a la ventana, Isabel Díaz Ayuso miraba por el cristal sin ver realmente lo que había al otro lado. Sus manos estaban cruzadas sobre las rodillas y los nudillos ligeramente pálidos. Llevaba rato sin hablar, solo escuchando las exposiciones fragmentadas de sus colaboradores. Alguien intentaba articular un relato defensivo basado en la excepcionalidad del momento, otro hablaba de una maniobra judicial desproporcionada, y un tercero insistía en la idea de que esto se puede pelear en instancias superiores. Pero todos sabían que el daño no dependía del recorrido judicial. El daño ya estaba hecho. Y era público. No importaba cuántos argumentos técnicos sacaran. La frase condenada por omisión de control ya se había colado en todos los titulares, editoriales, cadenas de radio y telediarios. Incluso medios afines habían optado por una cobertura sobria, evitando los adjetivos pero sin matizar la gravedad. El telediario de las 3 abría con una imagen de archivo de Ayuso entrando en sol, y la voz en off decía: el juez Hurtado condena a la presidenta madrileña por no haber evitado la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas a su entorno. Ni siquiera hacía falta añadir más. En Twitter, el debate se había fragmentado en 1000 líneas. Había quien analizaba palabra por palabra el fallo, quien discutía si era una sentencia de tipo contencioso o si abriría camino a la vía penal, y también quienes lo resumían todo con un meme: Ayuso versus Hurtado, 0-1. Pero el mensaje clave, el que se repetía una y otra vez con un ritmo casi hipnótico, era el mismo: no hay nada en los WhatsApp del fiscal.
Esa simple frase había roto la defensa entera. Porque era allí donde durante semanas se había puesto todo el peso del contraataque político. En la insinuación de que la causa era una farsa, de que el fiscal había sido manipulado, de que los WhatsApp contenían la prueba de una conspiración. Y sin embargo, en el informe pericial oficial, reproducido íntegramente en el auto, no había ni rastro de eso. Solo análisis técnicos, registros vacíos, metadatos sin contenido sospechoso. El juez, fiel a su estilo, lo dejaba claro sin dramatismo. Las pruebas aportadas para sustentar la existencia de una supuesta parcialidad en la Fiscalía carecen de fundamento técnico, y su difusión pública ha contribuido a erosionar innecesariamente la credibilidad del proceso judicial. Era más que un desmentido. Era una reprimenda directa. Y lo sabían todos. En la sala de prensa de la comunidad, los focos seguían apagados. Nadie se atrevía a convocar a los medios. La comparecencia prevista para las 5 había sido cancelada con un escueto correo interno. Se pospone por cuestiones de agenda. Pero en realidad, no sabían cómo enfrentar las preguntas que ya se estaban acumulando en la entrada. Los periodistas llevaban allí desde la mañana, con grabadoras, cámaras y micrófonos apuntando al atril vacío. Una redactora de una cadena nacional repasaba en su libreta los temas que quería preguntar si Ayuso hablaba. ¿Piensa dimitir tras la condena? ¿Considera que el auto daña su credibilidad política? ¿Qué tiene que decir sobre la falsedad de los WhatsApp del fiscal? ¿Sigue pensando que todo esto es una cacería política? Eran preguntas simples, incluso previsibles, pero ningún asesor quería arriesgarse a que esas respuestas se dieran en directo. Más allá del círculo institucional, las reacciones empezaban a llegar desde todos los partidos. El PSOE pedía explicaciones urgentes. Unidas Podemos exigía una investigación parlamentaria inmediata sobre las adjudicaciones. Incluso algunos dirigentes de Ciudadanos, ahora reducidos a presencia testimonial, aprovechaban para exigir depuración. Pero lo más inquietante para el entorno de Ayuso era que desde Génova tampoco llegaban señales claras de apoyo. Silencio. Una pausa prolongada que muchos leían como abandono. Esa incertidumbre era lo que más descomponía a quienes la rodeaban. Ayuso se había convertido en un símbolo dentro del Partido Popular, la que desafiaba a Sánchez, la que resistía, la que lideraba encuestas. Pero ahora ese símbolo estaba manchado. Y no por una opinión. No por un editorial. Por un auto judicial firmado con nombre, fecha y pruebas. Mientras tanto, el juez Hurtado seguía su jornada con absoluta normalidad. Había rechazado una entrevista en un medio nacional. «Mi trabajo está en los autos, no en las tertulias», respondió al director de un periódico que intentó contactar a través del gabinete del Consejo. Su entorno decía que no estaba sorprendido por el revuelo mediático. Lo que sí le preocupaba, según uno de sus colaboradores más cercanos, era el deterioro institucional. Él sabía que esto iba a causar una tormenta, pero cree que había que decirlo así, sin adornos, sin mirar a quién. En el café cercano al tribunal, algunos funcionarios hablaban en voz baja. Uno de ellos sacó el teléfono y enseñó una captura del auto, con una frase destacada: «El cargo público no está exento de responsabilidad institucional, aunque no medie dolo penal». La leyenda que acompañaba la imagen, escrita por un usuario anónimo en redes, resumía el sentir general: se acabó el blindaje. La quietud era tan extraña como palpable. Todo seguía ocurriendo en el mismo instante, en esa especie de eternidad comprimida donde el tiempo parece suspendido mientras el país contenía la respiración. No se trataba ya solo del impacto mediático, ni siquiera del peso legal de la resolución. Era la forma en que la atmósfera parecía haber cambiado en torno a Isabel Díaz Ayuso, y esa transformación, sutil pero irreversible, estaba ocurriendo allí, en ese preciso momento, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarla. En un rincón del despacho, uno de los asesores revisaba una carpeta con posibles reacciones. No eran discursos. Eran respuestas breves, ensayadas con antelación, adaptadas para televisión y redes.
Párrafos tipo: esta es una sentencia administrativa sin recorrido penal. Nos reafirmamos en nuestra gestión durante una crisis sin precedentes. El verdadero juicio lo hacen los ciudadanos en las urnas. Frases genéricas, útiles en situaciones de desgaste normal. Pero esa no lo era. Una condena firmada por un juez con trayectoria impecable. Una sentencia razonada que no atacaba ideológicamente, sino estructuralmente. Una filtración que desmontaba la única coartada defendida públicamente durante semanas, los famosos WhatsApp del fiscal. Todo el aparato comunicativo que se había construido sobre esas insinuaciones ahora colapsaba sin que nadie ofreciera una salida digna. Ya no se podía sostener el relato de la caza judicial. Ya no se podía insistir en que las acusaciones eran una maniobra política. No cuando el Supremo había archivado, no cuando el fiscal había sido exonerado, no cuando los peritos certificaban que no había absolutamente nada en esas conversaciones digitales. En la mesa de trabajo de Ayuso, junto a la copia subrayada de la sentencia, había otro documento que llamaba la atención por su presencia silenciosa. Un informe interno de la Consejería de Hacienda fechado meses antes del estallido del caso, donde ya se advertían irregularidades en los circuitos de contratación durante el periodo de pandemia. El documento, ignorado en su momento, ahora cobraba un significado demoledor. No era prueba de delito, pero sí de advertencia. Y la advertencia no fue atendida. Ese informe se convirtió en el centro de las conversaciones internas durante horas. Algunos intentaron deslizar la idea de que no había llegado a la presidenta, de que fue una cuestión técnica gestionada a nivel de directores generales. Pero en la página 3 del texto se especificaba que la Oficina de Supervisión de Contratación recomienda la revisión urgente de los procedimientos habilitados por Presidencia para las adjudicaciones directas en contexto de emergencia. Es decir, lo sabían. Y no hicieron nada. La expresión de Ayuso no cambió mientras se leía en voz alta ese párrafo. Seguía mirando por la ventana. Afuera, la Puerta del Sol comenzaba a llenarse de periodistas, cámaras móviles, reporteros en directo. Algunos ciudadanos se acercaban con pancartas improvisadas. Otros simplemente observaban. Pero ella no miraba esa escena. Miraba algo más allá. Algo interno. Como si entendiera, quizá por primera vez, que el escenario había cambiado. Que el control que hasta entonces había ejercido sobre los tiempos, los relatos, las apariciones, se le escapaba por las manos. Sin violencia, pero sin remedio. Un asistente le acercó el móvil. Un mensaje de uno de los varones del PP. No decía mucho. Solo una frase: es mejor tomar la iniciativa antes de que la tomen otros. Era un consejo. También una advertencia. La palabra dimisión aún no se pronunciaba en voz alta. Pero flotaba. Como un humo denso, inevitable, que lo impregnaba todo. Mientras tanto, el juez Hurtado continuaba en su despacho. Estaba reunido con su equipo, cerrando los últimos detalles del archivo del expediente físico. El tono de la conversación era el mismo que se tendría tras cerrar un caso ordinario. Profesional. Meticuloso. En ningún momento se comentaban las repercusiones públicas. Uno de los oficiales le preguntó si quería que se le enviaran las notas de prensa para revisar qué estaban publicando. Él dijo que no. Lo importante está escrito en el auto. Lo demás es ruido. En otra parte de la ciudad, en el canal público de televisión, una periodista de investigación sostenía el mismo auto con guantes de archivo. Lo mostraba a cámara, pasando las páginas con lentitud, señalando las líneas más subrayadas. Detrás de ella, un rótulo enorme: no hay nada en los WhatsApp del fiscal. La frase se repetía, se recortaba, se viralizaba. En TikTok, en Twitter, en canales de WhatsApp. La ciudadanía, cansada de relatos cruzados, se aferraba a esa evidencia como una tabla de claridad. La niebla que durante meses se había utilizado como herramienta de confusión empezaba a disiparse.
En la redacción de un periódico digital, uno de los periodistas más jóvenes repasaba los archivos y descubría que esa narrativa del fiscal conspirador había aparecido en al menos 30 titulares en 2 meses. «Nos la tragamos entera», murmuró en voz baja mientras copiaba la línea del informe pericial para insertarla en su pieza de última hora. Y así, sin que nadie lo planeara, se fue generando una corriente transversal, un nuevo consenso que ya no respondía a la lógica de los partidos, ni a los intereses editoriales, ni al sesgo ideológico. Era, simplemente, la constatación de un hecho. Había habido irregularidades. Se habían documentado. Se había condenado. Y todo lo que se construyó alrededor para desviar la atención se había desintegrado bajo el peso de un auto judicial limpio, frío, irrevocable. El reloj marcaba las 5:12. Cada tic-tac parecía acentuar el pulso invisible que latía en la sede de la Comunidad de Madrid. Aunque no se escuchaba más que el zumbido leve del aire acondicionado y algún susurro ocasional entre asesores, el ambiente era eléctrico, espeso, como si todos esperaran una explosión que no llegaba. Nadie se atrevía a mirar el rostro de Ayuso demasiado tiempo. Nadie le hablaba directamente. Cada movimiento, cada sugerencia, era lanzado con la precaución de quien intenta atravesar un campo minado. Sobre una mesa auxiliar se acumulaban carpetas con documentos impresos a toda prisa, capturas de pantalla, editoriales en proceso, borradores de notas de prensa. Entre ellos, destacaba un pequeño grupo de folios impresos con correos electrónicos internos filtrados entre departamentos, que revelaban que varios contratos ahora cuestionados habían pasado sin evaluación jurídica previa. No eran determinantes desde el punto de vista penal, pero sí devastadores en lo político. Especialmente en una presidenta que había hecho de la gestión su bandera. Especialmente cuando esos correos databan de marzo y abril de 2020, los días más oscuros de la pandemia, y demostraban que hubo advertencias internas no atendidas. Uno de los asesores, de perfil técnico y poco mediático, apuntó hacia un correo específico, el de una funcionaria que, de manera informal, había advertido que el procedimiento aplicado para adjudicar varios contratos a una empresa recién constituida no era conforme a derecho. Ese mensaje, fechado 3 semanas antes de la adjudicación, no fue respondido. En su declaración ante el juez Hurtado, esa misma funcionaria lo había mencionado casi como una disculpa. No tuve respuesta, supuse que ya lo gestionaban por otro canal, había dicho. El juez, sin necesidad de añadir adjetivos, incluyó la referencia en el auto. Se constató la existencia de advertencias internas que no fueron atendidas ni respondidas por la cadena de responsabilidad administrativa. Y con eso, el núcleo del relato oficial, el de una presidenta engañada, una gestora eficaz traicionada por su entorno, se resquebrajaba con el peso de una frase sencilla y contundente. En la esquina de la sala, un asesor de comunicación digital tecleaba con nerviosismo. Tenía una plantilla de tuit preparada desde hacía días, para el caso de que la sentencia fuera favorable. Ahora, con el fallo en contra, trataba de ajustar las palabras sin que sonara a derrota. La presidenta reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad institucional. Estudiaremos los recursos pertinentes y seguiremos trabajando por los madrileños. Frío. Impersonal. Sin alma. Y, sobre todo, inútil. Porque ya no había relato que controlar. En paralelo, el equipo legal valoraba la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo. Técnicamente viable, sí. Pero políticamente suicida. Porque cada paso nuevo en la vía judicial prolongaría la agonía mediática. Más titulares. Más filtraciones. Más comparecencias. La pregunta que todos callaban pero ninguno podía evitar era la más temida. ¿Vale la pena resistir? Fuera, los reporteros empezaban a impacientarse. Las cámaras apuntaban al atril vacío. En el plató improvisado de una televisión nacional, una periodista ya hablaba en directo sobre el silencio de la presidenta como un gesto de desconexión con la gravedad del momento.
El rumor de que se estaba preparando una dimisión inmediata crecía en los pasillos, aunque en realidad no existía aún ninguna decisión. Dentro del despacho, Ayuso seguía en silencio. Seguía mirando por la ventana. Seguía ajena al vaivén frenético de sus asesores. Pero en su rostro había algo nuevo. No abatimiento. Tampoco furia. Era otra cosa. Algo más introspectivo. Una especie de conciencia amarga. Como si de pronto hubiera entendido que ya no bastaba con resistir, que ya no era solo una cuestión de ganar tiempo o imponer narrativa. En un rincón de la sala, sin que nadie lo supiera, una televisión encendida a bajo volumen mostraba una mesa de debate. 3 periodistas hablaban sobre la figura del juez Hurtado. Uno de ellos lo calificaba de un jurista meticuloso que no dicta autos buscando titulares, sino verdades jurídicas. Otro comentaba que este fallo será de lectura obligada en las facultades de Derecho. El tercero añadía, casi como un susurro, y de lectura obligada para los que creen que gobernar es repartir sin rendir cuentas. Las palabras pasaban desapercibidas para casi todos, pero no para uno de los asistentes, que las apuntó mentalmente mientras miraba de reojo a la presidenta. Porque en ese momento se entendía algo con total claridad. No estaban frente a un fallo más. Estaban frente a una fractura. Y esa fractura, por mucho que se intentara disimular, no tenía vuelta atrás. Si valoras la información honesta, rigurosa y contada sin filtros, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí no te contamos lo que otros insinúan, sino lo que realmente sucede. Con documentos, con contexto y con respeto por tu inteligencia.